Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. El primero es político y tiene relación con esto que se denuncia de un apresurado proselitismo en el Partido Colorado. Hoy vamos a debatir con Daniel Centurión, viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, y el doctor Eduardo González, apoderado de la ANR. El segundo bloque vamos a hablar de un tema económico, el presupuesto general 2022. Nos acompañarán Manuel Ferreira, exministro de Hacienda, e Iván Haas, viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda. Y en el último bloque vamos a hablar acerca de la educación que nos espera. Y nos acompañarán para hablar acerca de ello José Molinas, del Instituto de Desarrollo, y la investigadora y docente de Harvard, la doctora Doris Sommer. Así que después de la primera pausa vamos a estar ya con el debate, pero antes de ir a la pausa les invito a compartir un rico café Lavazza, producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles, presente en los mejores restaurantes y cafeterías del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Breve pausa, iniciamos el debate. ¡Qué locura! Llegó la promo más grande del país. Bristol regala 1.000 millones en premios. Esta es la única promo en la que todos ganan. Más de 200 millones en sorteos semanales y 800 millones en cuotas de regalo. Aprovecha y compra hoy porque este viernes se realiza el quinto sorteo de 10 millones de guaraníes en vale de electrodomésticos y vos podés ser el ganador. Vení, comprá y ganá. Contactanos ya. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de nuestras sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Regional Sustentable mejoras tu producción. Hoy pensando en el mañana. Sus productos verdes como agricultura de precisión, riego de goteo y respaldo solar, financiación de maquinarias y proyectos de reforestación buscan aportar a la sustentabilidad del ambiente con una producción responsable. Ingresa a www.regional.com.py y conoce todos los detalles. Regional, creemos en vos. ¿Qué tal, viceministro Daniel Centurión? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un placer estar contigo. Un saludo a Eduardo, apoderado del partido, a todo el equipo del canal y a la teleaudiencia que nos está observando. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, doctor Eduardo González? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. También un saludo para el viceministro y realmente un placer estar nuevamente conversando con usted, porque una vez ya tuvimos también una charla en tu programa. Sí, efectivamente. Bueno, cuéntenme, ¿qué es lo que está pasando? Acá el doctor Eduardo González hace denuncia por la prensa acerca del uso del vicepresidente de la República de recursos del Estado, un apresurado proselitismo. Todavía, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se da esa situación? No, las denuncias que realiza Eduardo son responsabilidades suyas, pero estamos a menos de un año de las elecciones internas para la representación del partido a las elecciones nacionales para el presidente de la República. El vicepresidente de la República está buscando un posicionamiento dentro del partido como candidato y viene trabajando, no tiene impedimento constitucional, y lo que él siempre insiste, de que lo que debe cuidar es justamente el rol que debe cumplir desde la vicepresidencia, y hoy él está cuidando todos esos detalles y por supuesto participa con la gente en los 17 departamentos, se acerca a la gente, y eso es también parte de la concentración de información y de reclamos y reivindicaciones que muchas veces cada comunidad tiene y que el vicepresidente gerencia a través de su cargo en el gobierno central. Doctor, usted que hace las denuncias, dice que forma parte de sus funciones como vicepresidente lo que está realizando y busca posicionarse como candidato del Partido Colorado. ¿Por qué usted piensa que es apresurado el proselitismo? Lo que ocurre, Carlos, es que nosotros estamos saliendo de un periodo electoral. O sea, nosotros en octubre
tuvimos en las municipales. Y yo creo que cuando uno está trabajando seriamente, cuando uno tiene que cumplir con un programa de gobierno, que quiere cumplir con el voto al cual uno accedió, lo principal que uno tiene que tener un enfoque. Y hay cuestiones que te pueden desenfocar de esa cuestión como un tema electoral. O sea, para mí entrar en una campaña electoral precipitada, porque para mí realmente pueden pasar, todavía yo creo que todavía no faltaría un año, estimo que en diciembre el año que viene serían las internas, pero para entregar este mandato presidencial en agosto del 2023. Estamos a un año, 10 meses prácticamente 2 años si queremos decir. Hay muchos objetivos que creo que se tienen que cumplir y poco favor se le hace, más que nada yo digo, al presidente de la República en ese sentido. Porque no solamente lo veo al vicepresidente detrás de esto, sino que veo también a otros actores principales del Ejecutivo, ministros, secretarios de entes, secretarios de ministerios con rango, de la secretaría con rango de ministerio, presidente de ente, en horario de trabajo hacerlo. Y lo que no hay ni un cuidado, porque veo también que la vicepresidencia parece que se convirtió en un PC, porque ahora veo que funcionarios públicos dicen y levantan fotos que se van a darle su adhesión. Y yo creo que eso no es el objetivo que se tiene que tener en este momento ante la situación en que está el país. Sabemos la situación económica, la situación social, el problema de seguridad que le toca también, yo sé muy bien al viceministro por el tema del Ministerio del Interior que le toca pasar a ellos. Y también lo que tiene que ver con el tema de salud. Entonces hay temas que son prioritarios, me parece, y poco favor se le hace al propio Ejecutivo. Y me preocupa el Ejecutivo, ¿por qué? Porque el presidente es colorado, afecta la gestión de un gobierno para las próximas elecciones también. Y en ese sentido lo que yo estoy nada más manifestando esa situación, ¿verdad? Yo creo también que por lo menos que se cuiden las formas, por lo menos no levanten la foto si se van a saludar al presidente para darle su adhesión por parte de los funcionarios públicos. Primero, Carlos, poner las cosas en su lugar. El administrador general de la República es el presidente de la República. El vicepresidente tiene establecido en la Constitución Nacional cuáles son sus deberes y sus atribuciones. Reitero, el vicepresidente está cumpliendo con ese rol constitucional. En ningún momento se está descuidando la gestión de gobierno. Vemos y en las publicaciones por los medios tecnológicos, a través de las redes de la Presidencia de la República, el trabajo tesonero que sigue desarrollando el presidente de la República y por supuesto focalizando en todo este proceso de pandemia, pospandemia, porque la pandemia no solamente golpeó al sistema sanitario, sino a la economía, un impacto social muy fuerte. Y todos los días en cada una de las instituciones, cada una de las áreas, se está trabajando justamente enfrentando esa situación que nos deja esta pandemia. No se descuida absolutamente el trabajo desde el gobierno central. El presidente de la República está trabajando todos los días y el vicepresidente de la República tampoco ha descuidado el rol constitucional de ser enlace ante el Congreso Nacional y reemplazar al presidente en su ausencia. Ahora, el hecho de que en el tiempo en que tiene que estar trabajando como vicepresidente, usan los recursos del Estado, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Es comprensible? ¿No es comprensible? ¿Cómo lo toman los colorados hoy día? Anteriormente pasaba eso, nadie decía nada porque el Partido Colorado era muy fuerte, pero ahora hay muchas críticas en ese sentido. Usted dice está cumpliendo su función, pero al mismo tiempo, en el horario en que tendría que dedicarse exclusivamente a su gestión, él está usando los recursos del Estado para reunirse con dirigentes políticos también, ¿verdad? Es decir, ¿es correcto hacer eso? Él está utilizando los recursos del Estado desde su rol de vicepresidente de la República y el hecho de recibir delegaciones del interior del país. Esa es su obligación como vicepresidente de la República. Aunque sea exclusivamente dirigentes colorados. No solamente dirigentes colorados, él recibe a todos los signos políticos, Carlos. Ahora lo que yo sí veo es una preocupación, porque hay que entender, acá existen dos movimientos que tienen la hegemonía de la dirigencia del partido y antes lo obviaban. Ahora sí ya están preocupados y empiezan a plantear este tipo de situaciones porque estas críticas yo no las veía y no quiero yo poner el mal ejemplo como para que se continúe, ¿verdad? Pero se reclama acá electoralismo prematuro, de que una persona como el vicepresidente de la República haga campaña electoral para una candidatura. Yo recuerdo
Santi Peña, siendo ministro de Hacienda, recorría el país acompañado de mi querido acá amigo Eduardo, creo que era síndico de la ESAP, en una conversación con el conferencista Ismael Cala me decía, hoy ya no es necesario para las investigaciones recurrir a eruditos, a fuentes, a grandes bibliotecas. Hoy tenemos el teléfono, la tecnología en la mano y uno googlea y ve ese tipo de situaciones, ¿verdad? Yo no los veía criticando, pero ahora sin embargo los veo criticando y yo acentúo de que esa situación se da por el crecimiento sostenido que está teniendo el vicepresidente de la República. En teoría va a ser en noviembre del año que viene las elecciones internas. Y estamos prácticamente a 11 meses. Si uno no descuida su responsabilidad, su rol constitucional en el cargo, evidentemente la política es parte de la vida cotidiana de los actores políticos. A ver, doctor, ¿ustedes están preocupados porque está creciendo Velázquez, por eso salen con estas críticas? No, si lo ves, lo estoy diciendo yo. No hay ninguna preocupación. ¿Por qué uno preocuparía? Yo entiendo la posición de Velázquez, o sea, yo entiendo que y tiene el derecho a querer candidatarse, para mí tiene el legítimo derecho a querer hacerlo. Lo que no creo nomás, y voy a hacer una puntualización, cuando Santiago Peña salió a hacer el recorrido, él había renunciado a ser ministro de Hacienda, lo hizo ya, justamente eso fue uno de los cuidados que se tuvo, y yo no acompañé ningún recorrido. Está en el Google, Eduardo. Perfecto, puedes googlear y vas a saber que hacerlo. Así como le hizo al presidente de SAP, el día viernes recorriendo en un avión que tienen que decir quién es el que paga el avión, ¿verdad? Para hacer un proselitismo en Cadaguazú, como viéndole a otro ministro con él, o sea, no es una cuestión, yo entiendo, mira que yo al doctor Centurión lo respeto Eduardo, muchísimo. ¿por qué te preocupa quién paga el avión? No, porque es importante. Porque si es el Estado, no hay que hacerlo, doctor. Claro, ¿Sabe bien? estamos de acuerdo. Tiene que hacerlo, tiene Sí. que agarrar y tiene que estar bien determinado. Eso, Totalmente de acuerdo. O sea, si hay una cuestión, eso tiene que estar por eso. Y te digo, para mí, que lo haga el vicepresidente me parece bien. Y yo no le quiero meter al presidente de la República como yo creo que tiene que cumplir con su rol, lo estará haciendo. El vicepresidente es una cuestión. La Constitución nomás es muy clara. Se tiene que abocar directamente a la gestión de gobierno, dice, ¿verdad? La Constitución, tanto el presidente como el vicepresidente. Bueno, pero y yo te voy a decir, yo a Dani le respeto y tiene gestos que era uno de los pocos que te atendía en los momentos más duros, cuando se le perseguía a la gente, él debía hacerlo así. Y el gesto que tuvo él me parece en la interna, cuando fueron las elecciones pasadas, creo que fue muy importante para que Asunción se mantenga por parte del Partido Colorado, ¿verdad? Entonces, yo lo aprecio, pero tengo que, a lo mejor vamos a estar, esto no es una cuestión personal, es natural. Vamos a defender posturas, pero para mí nomás decir que eso está ocurriendo así, y no es no es ningún tipo de temor, sino que hay cuestiones nada más que se abocan. Si fuese que solamente el vicepresidente lo está haciendo, perfecto. Ahora, moverle a todos los ministros y a todo el aparato es lo que hace que se desatiendan temas principales e importantes realmente para el país. Es lo único que yo estoy diciendo. Y mira, Carlos, yo desde la presidencia de la República siempre sostuve y sigo sosteniendo ahora desde el Viceministerio de Asuntos Políticos, estamos articulando la integración no solamente de distintas dependencias del gobierno central, sino del Estado, de los tres poderes del Estado, para que aterricen en las comunidades. Tenemos que terminar con la burocracia, con los burócratas que acá en Asunción nomás están en sus oficinas y tienen que sentir a través de informes fríos de papeles la situación que vive nuestro país y hay que trasladarlo. O sea, para mí, yo aplaudo cuando las autoridades se trasladan a las comunidades in situ, van y ven lo que necesita, porque eso hace de que sientan en la piel y finalmente la gestión provoque un impacto de manera directa en la solución y en las alternativas de solución que se puedan plantear. Ahora, yo reitero, por eso le decía a Eduardo, hay que googlear, de repente yo simplemente googleé, porque no solamente Eduardo, estoy escuchando críticas de otros actores políticos de Honor Colorado, que hasta hace poco ni siquiera lo miraban de reojo a Hugo Velázquez, pero sin embargo ahora empiezan a ocuparse tapas de diario, de los medios de Horacio Cartes, periodistas que empiezan a atacarlo de los medios de Horacio Cartes. Entonces es entendible porque nosotros estamos sintiendo
de que el crecimiento y la adhesión que está teniendo Hugo Velázquez evidentemente está provocando esa preocupación y que nuevamente se repita lo que pasó en el 2017, que gane Colorado Añetete y que pierda el candidato. Colorado Añetete ¿Va a ser sigue. Colorado Añetete? No se disuelve Colorado Añetete. No, se está analizando la Ah. posibilidad de la conformación de un nuevo movimiento, una suma de movimientos, porque realmente se están sumando varios referentes, no solamente los que hoy militan dentro del movimiento Colorado Añetete. Entonces esa es una alternativa que se va a decidir en el Comando Nacional Ahora, en su ¿y qué momento. piensan de los dos, de esta decisión de 4 dirigentes, senadores, de tener una bancada distinta y no estar ni en Honor Colorado ni en Colorado Añetete? ¿A qué se debe? ¿Qué pasó para que eso ocurriera? Y es natural eso, Carlos, que ocurra. Son actores importantes, evidentemente, por eso están en el Senado Nacional. Son pesos pesados ahí en el Senado. Sí, son algunos un poco más que otros, ¿verdad? Y otros menos que otros, pero son evidentemente referentes que tienen un peso político importante y eso siempre se da, es una cuestión natural dentro de un ¿De partido. posicionamiento también? Claro, dentro de un partido tan grande como el Partido Colorado. El Partido Colorado es enorme, es gigante y siempre hemos tenido justamente ese tipo de posiciones, pero esto se va a ir decantando de manera natural conforme vaya pasando el tiempo y se vaya acercando el plazo de las elecciones internas. ¿Y vos No, qué pensás, doctor? no, yo pensaba que era un problema en el oficialismo, ¿verdad? Porque prácticamente los 4 que se abrieron de esa manera pertenecían prácticamente al oficialismo, estaban en la banca de Colorado Añetete, en la bancada de Colorado Añetete, o de esa bancada independiente que se creó con la senadora Samaniego, que también quedó de ese lado. O sea, por lo visto es una cuestión interna dentro de Añetete, en un quiebre que existe realmente en el Senado, es lo que se puede ver ahora. Y bueno, vamos a ir viendo esa cuestión, pero como te digo, para mí es una cuestión prematura y yo le digo al doctor Centurión, para mí que hay que enfocarse en la gestión de gobierno, tratar de sacar lo mejor que se pueda de esto, porque no va a competir para todo el país, ¿verdad? Y viene de esas cuestiones, porque, y espero que sea el análisis del Comando Nacional Añetete, no me voy a meter, y que sea entre los actores colorados, y que no sea la gente del PDP o la izquierda la que se sostiene con el oficialismo, ¿verdad? Para generar la dupla presidencial. ¿Por qué decís eso? No, y como se dijo que se iba a agarrar y se estaba viendo el nombre del nuevo movimiento, pensé que estaba charlando también con otros actores que están dentro del No, del lo que yo entendí oficialismo. cuando yo había hablado por radio, yo entendí que en realidad Hugo Velázquez tenía la intención de tener un movimiento propio donde él sea el jefe, pero aliado siempre con Colorado Añetete. Claro. Más o menos eso fue lo que yo entendí. No sé cómo No, es el no, tema del nuevo movimiento. Sí, la idea es Que él sea justamente concentrar y aglutinar a distintos alrededor de él. referentes de otros movimientos alrededor del candidato principal. Y Pero, Colorado Añetete pero aceptaría eso. él pertenece, claro que sí, él pertenece al movimiento Colorado Añetete. Él está bajo el liderazgo del presidente de la República. El presidente de la República simpatiza y acompaña a su candidatura porque es Sí, el eso candidato. lo dijo públicamente. Claro, es el candidato que tiene identidad partidaria. Quiero nomás puntualizar lo que decía Eduardo. No es un quiebre en la bancada del Senado. Hay que recordar de que la bancada independiente siempre existió de Lilian Samaniego. Lilian Samaniego siempre lideró una bancada independiente en el que estaba Derlis Osorio y Mirta Bucinski. Y hoy son ellos los actores que conforman esa bancada, sumado a Javier Zacarías, que pertenecía a Honor Colorado y se ha sumado como simpatizante al movimiento oficialista liderado por el presidente Mario Abdo Benítez y el otro incorporado que es Martín Javier ya Arias. pasó a Colorado Añetete. Y es simpatizante del liderazgo del presidente de la República y existe una relación bastante ¿Y cuál es la fraterna situación con de él. Friedman? ¿Cómo? ¿La situación de Friedman cuál es? Ninguna, Él invariable. sigue en Colorado Añetete. Por supuesto, ¿No había un de manera acercamiento con Horacio invariable. Cartes No, de yo parte de no, Friedman? no desconozco. Yo no puedo hablar de una cuestión que yo desconozco. Ujú. Sí, y el otro tema, ¿no? Que no se preocupe, Eduardo. De hecho, el presidente de la República está trabajando todos los días. A mí me consta, hasta hace un rato estuvimos reunidos en Burubicharó, acá uno en su segmento, analizando lo que se va a hacer y cómo enfrentar esta situación que hoy estamos teniendo, reitero, porque el sistema de salud está preocupado por la situación que se está viviendo y tenemos que focalizar en lo que es la recuperación económica
principalmente, porque eso impacta directamente también en el fortalecimiento de esas debilidades que se han provocado a nivel social, y por eso los programas sociales como Añuá, por ejemplo, en una alianza histórica con el sector privado, que hoy está teniendo frutos positivos y que se trabaja e impacta directamente en la gente más vulnerable. En eso estamos focalizados y no hay que preocuparse. El presidente de la República está en eso. Tampoco tienen que preocuparse por el crecimiento sostenido de Hugo Velázquez, eso es natural también. En el partido siempre hemos tenido fuertes enfrentamientos en las internas partidarias. Interesante una cuestión Así que después vamos a abrazarnos todos, sí, ¿verdad, seguro. Eduardo? Yo lo que digo nomás, a mí me pasa algo. Yo cuando me voy a mi oficina, trabajo de abogado, llego a mi oficina y escucho los problemas y tengo que solucionar mi problema. Si yo me paso recorriendo el palacio todo el día de balde, viendo nomás lo que pasa con mi cliente, yo no escucho lo que pasa en mi oficina para solucionar los problemas. Entonces, el pensar que yo, porque recorro todo el día el país, estoy solucionando los inconvenientes, no es tampoco así. Nomás aportando eso, porque yo creo que al que le hace la agenda al presidente de la República hay que hablarle un poco, ¿verdad? Porque yo veo que lunes a la mañana se va a inaugurar un puente en tal lugar. O sea, hay que enfocarse a las cuestiones. Imagínate. Y no, pero no puede estar todos los días recorriendo. Para mí, nomás para mí, no es una cuestión de eso. agenda. No, usted planteó sobre la mesa, yo digo nomás. No, yo creo que en mi oficina, en mi despacho, yo soluciono mi... No, pero no puede estar todo el día inaugurando El presidente obras. Mario Por eso digo, Abdo, el problema cuando uno está en campaña electoral todo el tiempo es que no te enfocas en lo realmente importante. Y eso es lo que necesita el país, obras. El presidente de la República, la historia, lo va a reivindicar y va a ser recordado. Y este programa va a ser un documento, Carlos, en tu programa, la historia lo va a reivindicar al presidente y va a ser recordado como el presidente de la República de las grandes obras, las obras de infraestructura vial, caminos vecinales, puentes, los puentes internacionales que después de 50 años se están construyendo, las inversiones en el sistema sanitario, las inversiones en el sistema educativo. Es algo histórico, va a ser recordado como el presidente de la República, y eso se había solicitado ya en la administración anterior. Pero no en esta forma que salió, se solicitó, no te olvides, eso está en los antecedentes. Va a ser Carlos recordado como el presidente con mayor vocación democrática de nuestro país. A lo largo de su historia, desde su fundación, va a ser recordado como el presidente que fortaleció las instituciones, el respeto a los tres poderes del Estado. Ahora, esas son las reivindicaciones que la historia le va a dar. Volvamos al tema del proselitismo. ¿Cómo están las encuestas? Ustedes, yo sé que tienen mediciones, y salieron algunas encuestas, y bueno, y hasta el senador Monjes hizo alusión a las encuestas y sobre el despegue o no del vicepresidente Velázquez. Pero en la realidad, ustedes que manejan las encuestas en sus movimientos, ¿qué es lo que dicen esas encuestas? Lo que salió acerca del 17% para Velázquez y 39%, 40% para Peña. ¿Es una encuesta seria o no? Sí, finalmente las encuestas son fotografías del momento, pero son elementos importantes para saber desde dónde partimos. Yo te quiero recordar algo, pues es importante eso señalar en lo que refiere a las encuestas. 2 semanas antes del vencimiento de la inscripción de candidatura para las municipales para intendente de Asunción, se decide mi candidatura y yo tenía, Carlos, 5% en las encuestas, figuraba 5%. Nenecho tenía algo así como 60%, 60 versus 5. Nosotros tuvimos en 3 meses de campaña, pues yo tuve COVID, tuvimos juicio político, tuvimos un crecimiento sostenido, 35% crecimos en 3 meses. Llegamos a casi 41%. O sea que lo que hoy vemos, lo que ocurre con Hugo Velázquez, está teniendo una foto de ese momento. Está teniendo un mismo comportamiento de un crecimiento sostenido. Eso se está viendo no solamente en los números de las encuestas, sino se ve en los distintos distritos a lo largo y ancho de la República del Paraguay, ese crecimiento que está teniendo Hugo Velázquez. Eso es lo que le está preocupando a nuestros queridos amigos de Honor Colorado. Eso es cierto, doctor. Ustedes como ustedes también que manejan encuestas, que me imagino que estarán testeando el sentir, el pensamiento de la gente. ¿Qué explicación hay? ¿Es así como él dice que estaría creciendo? Carlos, nosotros nos seguimos al auto y creo que recién metimos la llave
dentro de la toma. Hace 5 años de candidato. No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Y ustedes Eduardo, hace 5 años están en Eduardo, campaña. hace 2 Hugo meses. Velázquez quiso ser presidente de la Junta de Gobierno en el 2015, también recorrió y no pudo. O sea, hace hay 2 una cuestión. meses. Tim Harbour es una persona que muestra cómo se muestra en la estadística y cómo uno puede hacerlo, ¿verdad? Y yo nunca he visto nomás que haya un comparativo de un mes a otro mes para presentar un tema de proyección de una candidatura. Me llamó la atención la forma en que esa presentación se realizó finalmente con esa placa, ¿verdad? Porque yo tengo que ver cómo está la fotografía del momento, ¿verdad? Y no era ni un medio afín hacia a la candidatura, quizás hacia Honor Colorado. Era un programa que mostró, ¿verdad?, lo de ATI SNIT. Pero me sorprendió esa foto, queriendo justamente instalar a lo mejor eso. O sea, está bien, yo creo que evidentemente hay que trabajar. No, hay que apretarle nomás a la gente, ¿verdad? ¿Ustedes hicieron la encuesta de ATSNIT? ¿Cómo? No hicimos nosotros. ¿No fue el movimiento del señor Velázquez? No, que yo conozca la encuesta, no tuvo que ver el movimiento ¿Y oficial. ustedes sí tuvieron que ver o no? No, nosotros ¿Tampoco? No. La verdad Yo que creo que sí. la información que teníamos nosotros era que era la presentación, pero era un programa que no era afín, ¿verdad? En otro medio, y fue muy rara esa presentación realmente, cómo se hizo. Pero fue muy buena, porque la proyección que se tiene, diciendo, todavía no entramos ni en la recta para empezar la carrera, metimos recién la llave y ya estamos así, ¿verdad? Entonces quiere decir que Hace 5 años de candidato. cuando comencemos a trabajar, entonces yo creo que ahí va a ser diferente, ¿verdad? Ojalá que podamos trabajar dentro de poco ya también. Sí, Bueno, el crecimiento es sostenido. Es el candidato que tiene identidad partidaria. Le está pasando lo mismo que le como pasó los ministerios en las que tienen internas, identidad con ustedes, en las doctor. pasadas internas. Lo mismo que Eso le pasó. ese discurso La pues, gente, no es discurso, es una realidad. ¿Qué realidad? Están viendo el Santiago ministro de Peña, la oposición. ¿qué va a ¿Desde entender qué de vindicación coloradismo, mi ¿Y querido ustedes qué pueden hablar de Eduardo? coloradismo si tienen No sabe, lleno de ministros de la no oposición? sabe los cimientos sobre los cuales se construyó el Partido Nacional Republicano. Y acá, ¿sabe no qué hay que conoce hacer? las ¿Sabe qué hay que banderas y hacer las también, luchas doctor? sociales. Que muestren un poco Santiago cómo Peña llegan, tiene identidad muestren cómo liberal, están radical, gastando, auténtica. muestren cómo gastan, Es de dónde viene el así. dinero para hacer esta campaña que están Entonces, haciendo Hugo ustedes, Velázquez, que muestre que el señor tiene Hugo la Velázquez su identidad fortuna partidaria, también, y cómo el que llegó está a la teniendo fortuna la que adhesión tiene, de la que gente. muestre primero. Y vamos a volver a ganar las internas, mi querido Eduardo. Está bien. Y vamos a estar todos juntos Perfecto, no, después. ojalá. Eso es natural. Eso es lo importante. Eso ¿Sabes? es natural. Cuando me dijeron que va a estar el doctor Centurión, dije yo que es un buen referente del oficialismo. Gracias, Eduardo. Yo también te considero así. ¿verdad? Y es la pregunta, él lo demostró. O sea que yo te cuento, él lo demostró. cuando lo invité, él me dijo, ¿y quién va a estar? Y va a estar, entonces sí me voy. No, porque, te digo, porque él demostró. Y yo le dije, sí que tenés preferido, le dije. No, pero él demostró coloradismo con lo que hizo cuando le tocó. Mi pregunta siempre va a ser, porque yo creo que de este lado, doctor, siempre se ha cumplido con el partido por parte de Honor Colorado. Mi pregunta va a ser, si ustedes pierden, ¿van a acompañar realmente o no? Como siempre hemos acompañado. Como siempre. Claro. No, esa va a ser la pregunta que va a quedar. Presidente de la hasta República, el un día, gran hasta colorado. abril, Este va a ser un testimonio. Este va a ser, programa hasta va a abril ser del testimonio. 2023. Sí, que no le ahí quepa vamos a la probar. menor duda. Ahí vamos a probar en abril del A ver, 2023. yo le iba a hacer la pregunta. Usted estaba confirmando, si gana Santi Peña en las internas, ustedes les van a acompañar como candidato al partido. Permiso. Te Él lo va a hacer. reitero. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Carlos. Él lo va a hacer. Yo estoy seguro que él Pero lo el va a hacer. movimiento, ¿vos no crees que lo haga? Eso va No, a ser pero esa va a yo ser la puedo cuestión. hablar en nombre del líder del movimiento, del presidente de la República. Pero no No baja línea, solamente ustedes presidente, dicen. es Espera un ratito, amigo, Eduardo, espera. es amigo, lo considero un amigo, y reitero, es el presidente que la historia lo va a reivindicar como el presidente de mayor vocación democrática en la República desde su fundación. Y por supuesto, Va a esos son los acompañar. juegos de la democracia. acompañar, Pero debería ser. ñaganata, Pero- Carlos. Bueno, está bien. lo importante Juegan Si a al la revés, ñaganata. si gana el doctor Velázquez, Honor Colorado va a acompañar también su candidatura. Lo hicimos en 2018. Se acompañó 2 juicios políticos. Se acompañó todas las candidaturas que no eran. Se llegó a una concordia en la candidatura de Concordia, justamente para que este gobierno tenga una mayor posibilidad de tener Ustedes tranquilidad. les hablaron de 2 juicios políticos a Mario Abdo. Y si de este lado nos preguntan, creo que prueba de amor la hicimos totalmente varias veces. Yo no quiero referirme a eso porque si no voy a entrar en confrontaciones, pero yo conozco muchos detalles de todo Sí, ese yo proceso. también. Cómo se genera el juicio político Sí, y y yo quién también. vende la solución Sí, después. no, O sea, fue no quiero pero tocar usted- yo pero- eso. No, pero el problema no es que no existió el problema. Ese es un Así tema que, muy no, sensible, sí, no, es un tema Carlos, sensible, pero un día, a través de un libro, Sí. seguramente se van a saber los vamos a detalles. hacer los libros porque es importante porque vamos así se Sí. reivindican lo que hay que reivindicar. Lastimosamente,
hay una gestión de gobierno Pero que no doctor, muestra confirmame, resultados. Honor Colorado va a aceptar el resultado si es que gana Hugo Velázquez. Pero Y totalmente. va a acompañar ¿Y cuántas veces al lo candidato. hizo? Doctor, Carlos, ¿cuántas veces ya hemos demostrado? La pregunta es del otro lado. Porque realmente Él dijo que te sí, voy a ¿eh? decir que en el interior al menos hubieron candidaturas de Honor Colorado que en la interna no se acompañaban totalmente. Pero Honor Colorado no participó ni Sí, en pero era IETT. lo que eran candidaturas que eran afines. Nosotros sabemos también eso es lo que ocurrió. O sea, y me ¿Dónde, preocupa lo único que Eduardo? me preocupa es lo siguiente, es lo que dijo Dani. El que el presidente de la República va a acompañar, porque él no baja línea, pues entonces si él acompaña no va a estar en la foto. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la gente de atrás de él, ¿verdad? Bueno, está bien. Está bien. Bueno, este es el primer round. Yo le yo le iba a invitar todos los meses para que estén, Vamos para a que cobrar ya. vayamos, no, está Vamos a bien, no hay cobrar. problema, para que vayamos testeando cómo van avanzando las diferentes candidaturas. ¿Le parece? En 3 meses. Sí, falta mucho todavía. Y claro, y por eso. Carlos, en 3 meses yo tuve ese crecimiento 35%, un 12% mensual. Hugo Velázquez está teniendo ese mismo comportamiento. Doctor, vos sos un tipo y honesto, queda sos 11 un tipo meses de que campaña. trabajó en su gestión, sos una persona de primera. No, el vicepresidente también. Por eso Eduardo. no digo que El vicepresidente es un gran colorado vos sos un buen candidato. y va a ser un buen presidente Bueno, de la sabe República. hacer críticas, ¿eh? ¿Verdad? Alabándote Con- a vos. con alta diplomacia, Sí, con alta ¿eh? diplomacia. Gracias por venir, doctor. No, al Viceministro, contrario. gracias por venir también. Gracias, Muchas Carlos, gracias. a ustedes. Bien, así estuvieron. El primer round. Les prometo que va a haber nuevos encuentros entre Daniel Centurión y Eduardo González, porque vamos a ir testeando cómo está el ambiente del Partido Colorado en el transcurso de los meses hasta que se realicen las internas partidarias. A la vuelta de la pausa hablaremos del presupuesto general 2022. Te invito a que te quedes porque va a estar interesante, viceministro. Va a estar el doctor Manuel Ferreira, el ex ministro de Hacienda, e Iván Haas, viceministro de Economía. Excelente. A la vuelta de la pausa. Farmacia Vicente Escabone, más cerca tuyo. Con un importante desarrollo en el último año, contamos con sucursales en Hernandarias, Presidente Franco, Caguazú, Concepción, Pedro Juan Caballero, entre otras localidades del interior, ofreciendo la atención personalizada y el asesoramiento profesional que nos caracteriza. Llámanos al 021-418-5000 o por WhatsApp al 097-418-5000. Rentabilidad anual hasta 16%. Z Village, el primer edificio de Paraguay diseñado para Airbnb, que contará con todos los amenities de un hotel 5 estrellas. Alquila tu propiedad por noche y duplica tu rentabilidad. Invertí en Z Village y ofrece tu propiedad a 1 millón de viajeros que llegan cada año a Paraguay para hacer negocios, estudiar o vacacionar. Además, cuenta con servicio de administración y gestión de huéspedes para que no tengas que ocuparte de nada. Departamentos monoambientes y de una habitación en Mariano Roque Alonso frente al aeropuerto desde $25,999. Z Village, tu mejor manera de invertir. Encontralo en Infocasas. ¿Qué tal, don Manuel Ferreira, el ministro de Hacienda? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien. Le veo sonriente. Estamos contentos. Somos campeones una vez más. Bueno, está bien. ¿Qué tal, don Iván Haas, viceministro de Hacienda? ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos. Gusto estar en el programa. Gracias por la invitación. Saludos a Manuel y a la audiencia. Todos estamos contentos en esta mesa. Sí, en esta mesa estamos todos contentos. Efectivamente. Mm. Me hizo sufrir acá porque se quedó a ver todos los penales y después, sí. Después pero llegaste. Efectivamente. Bueno, y con el presupuesto 2022, ¿llegamos o no llegamos? ¿Qué va a pasar con ese presupuesto así como está siendo aprobado hasta el momento? Si me permitís, Carlos, yo hago un paralelismo de este presupuesto con presupuestos anteriores comparables. Vamos, 5 años atrás, vamos al 2017. Recordaremos que ese presupuesto tuvo que ser vetado, Carlos, por varias razones. Entre ellas, una era que el Parlamento había recortado la parte de gastos para pago de deuda. Si te vas 5 años atrás, otra vez, ¿verdad? Solamente Manuel recuerda bien ese presupuesto donde hubo ese aumento generalizado de salarios en el sector público del 30%, que nos lleva al punto de inflexión de pasar de superávit a déficit. Aquí quiero llegar con esto, que los otros dos presupuestos comparables, que son los presupuestos del año de las internas partidarias, son los más duros. Entonces, este presupuesto para nosotros salió
Bastante bien, Carlos. Comparado con esos dos, por lo menos, bastante No aceptable. no me quiero imaginar lo que va a ser del año que viene entonces. No, increíblemente, Carlos, el presupuesto del año eleccionario no suele ser tan duro. Es el del año anterior, si miramos este historial. Ujú. Mm. Bueno, ¿y vos qué pensás, Manuel? Bueno, yo creo que nuestro presupuesto, a ver, hay que entender una cosa. Nuestro presupuesto tiene un espacio indicativo. No es que el presupuesto se cumple a rajatabla. Hay herramientas que tiene el Ministerio de Hacienda, el plan financiero, el plan Claro. de caja, etcétera, que le permiten regular algunas cosas. A mí siempre lo que me preocupa en el presupuesto es lo que le llamamos el gasto obligado, ¿verdad? El gasto Sí o que sí no, se pagan. que no se le puede poner plan financiero. Por ejemplo, los salarios, ¿verdad? Esas son cosas que no se le pueden poner plan financiero. Por ejemplo, las jubilaciones. Eso se paga siempre. Por ejemplo, los intereses de la deuda. Ujú. Esas son cosas que siempre se van a pagar. Entonces, a mí me preocupa cuando queremos subir los sueldos, porque en un año electoral el político quiere quedar bien Su electorado. con su electorado. No, y ni siquiera sabe si es su electorado, porque obviamente entre estos funcionarios públicos beneficiados hay de todos los sectores, ¿verdad? Ujú. Entonces, creo que ahí es donde está el error, porque al final hay una cuestión que es muy notoria. Yo cuando subo un salario le beneficio a gente con nombre y apellido, ¿verdad? Y cuando no subo los salarios le beneficio a todo el resto, ¿verdad? Entonces, si yo subo los salarios de los maestros, beneficio 100.000 personas, pero hay 7.300.000 paraguayos. Si no subo los salarios de los maestros, beneficio 7.200.000 personas. Y creo que acá es donde la clase política no puede explicar estas cosas, ¿verdad? No puede explicar, le cuesta mucho explicar y le cuesta mucho entender, y termina siendo una situación donde se tratan de ganar los unos a los otros. Le quiero corregir una cosita acá a mi gran amigo Iván. Ujú. En el año 2011, en la discusión del presupuesto 2012, se subieron 38% en promedio los salarios. Ujú. Y eso costó 800 millones de dólares. Ujú. No ese año. Costó 800 millones de dólares desde ese año. Desde ese año. Hasta hoy, si vos multiplicás y han pasado 9 años de eso, estamos hablando de 7.200 millones de dólares que hemos gastado por un En salario. arrebato de una vez. Sí. Y este tipo de cosas, imagínate lo que se podía hacer con eso, ¿verdad? Las cosas que se podrían haber hecho con eso. Yo fui ministro en el 2012 y yo sentí en carne propia esta situación realmente donde se te acaban los recursos Ujú. y no tenés recursos para hacer frente a situaciones tan graves para el pueblo paraguayo. Ujú. Ahora, todos los años se inflan, lo que podemos determinar es que todos los años se infla el presupuesto, pero con el plan financiero o el plan de caja uno puede Navegar. ir navegando. Sí. Pero cuando se te aumentan gastos rígidos, ahí ya empezás a entrar agua por todos lados. ¿Es así? Así es, Carlos, ¿verdad? Como decía Manuel, hay gastos que uno puede regular con el plan financiero, pero la parte de salarios no, tomando el caso de docentes propiamente. Recordará que fue una discusión larga con los docentes. Nosotros habíamos inicialmente propuesto un aumento del 8%, y bueno, ellos no aceptaron, entramos en una mesa de discusión. Finalmente la negociación terminó en un 11%, que va a empezar a regir ya desde el mes de enero. Este porcentaje de aumento se va a poder volver a revisar durante el 2022 para potencialmente llegar a A un 16. 16% de acuerdo a cómo va la recaudación tributaria. ¿Y el de ¿verdad? los médicos? El de los médicos también fue incluido, Carlos, recordemos, en su momento el ministro de Salud tomó la decisión de sacar de su presupuesto para poder otorgarle lo que ellos pedían, que era la equiparación horaria, ¿verdad? Hay otro tema del presupuesto, Carlos, que yo creo que no está en el radar de mucha gente, pero a mí sí me preocupa, ¿verdad?
que es el de financiamiento que va a tener este presupuesto. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros pedimos un déficit del 3% que fue aprobado por el Parlamento. La parte del gasto fue aprobada, la parte de los ingresos no fue aprobada en su totalidad. Nosotros, el 3% del déficit hoy representa un poco más de 1.200 millones de dólares. Este financiamiento estaba compuesto por bonos, 350 millones de dólares, que sí fue aprobado. Y nosotros habíamos propuesto al Parlamento créditos que se conocen como de libre disponibilidad para calzar el presupuesto. Estos créditos no fueron aprobados, o sea, la parte del ingreso no está. Eso significa que aproximadamente 870 millones de dólares de ingresos no van a estar en el presupuesto. No está financiado, no tiene para financiar. La parte del ingreso no tiene. Entonces, esto hay que ir a discutir a partir de marzo en el presupuesto, ¿verdad? Hoy en día tenemos una parte de los 350 de bonos, pero la otra parte hay que ir a discutir a partir de marzo. Ahora, ¿cuántos cargos nuevos se crean con este presupuesto? En total hay alrededor de 920 cargos nuevos, Carlos, ¿verdad? Esto se pudo bajar un poco en la discusión. Recordemos que inicialmente... ¿En qué áreas estos 900? Ministerio del Interior, tengo acá justamente los números, 339, Corte Suprema de Justicia, 174, y Universidad Nacional de Asunción, 285 cargos. Estos son los que se crearon, Carlos. Recordemos que esto bajamos un poco, porque inicialmente la propuesta que había venido del Congreso en la primera ronda eran más de 1.200. Esto se bajó un poco y bueno, esto es lo que hoy en día está en el presupuesto, Carlos. Pero todavía hay un porcentaje importante del presupuesto que no tiene financiación, que es decir, que no hay fondos para gastarlos. Es así, Carlos, y acá es importante poner sobre la mesa... ¿Cuánto sería eso en total? Un poco más de 870 millones de dólares. Y esto viene a financiar el déficit por encima del 1.5 que está destinado principalmente al Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, esto hay que estar bien atento, Carlos, porque lo que el Ministerio de Salud requiere el año que viene en cuestiones de medicamentos, incluso también proveedores de otro tipo de insumos, va a depender de la aprobación del Parlamento de estos créditos. ¿Qué pensás de eso, Manuel? Mira, acá hay muchas trampitas, que son trampitas importantes. Y te digo porque me las conozco ya y las he sentido también en carne propia. Cosas como, por ejemplo, te desfinancio el presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que vos empezás a hacer? Empezás a recortar donde podés recortar. Si no te admiten eso, empezás a recortar donde podés. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que podés hacer es no comprar medicamentos. Pero eso es imposible. No es imposible. No, pero en una época como esta de pandemia y compañía claro, es imposible entonces, pensar ¿qué eso. pasa? Hay una protesta grande. Sí. ¿Verdad? Tener una protesta grande. Y el problema es que el desfinanciamiento se puede convertir en una enfermedad permanente en este tipo de cosas. ¿Y cómo se cubren los desfinanciamientos? En otros países se cubren con emisión monetaria. Eso te va generando una inflación de mediano y largo plazo que se vuelve un extremo. Tenemos al lado acá el mal ejemplo argentino de cosas como esas que se hacen, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que pelear esos espacios permanentemente. Acá necesitamos un desfinanciamiento o necesitamos una contracción feroz en ciertas cosas. Otra alternativa, ¿cuál es? La otra alternativa es cortar toda la obra pública, ¿verdad? Vos podés decir, no hago nada, no construyo un metro de ruta, que se rompan las rutas, que siga sufriendo mucha gente. Por eso vuelvo a decir, para el beneficio de unos cuantos, se sacrifica el bienestar de todo el resto de la población. Y esto es muy injusto y muy peligroso también. Es así como dice. Lo que dice Manuel es cierto, ¿verdad? Pero yo creo que inclusive este financiamiento va un poco más allá que solamente obras públicas, porque como yo mencioné, estos 870 millones de dólares que habrá que ir a pelear al Parlamento a partir del mes de marzo, son para compra de medicamentos e incluso también para el pago del capital de la deuda. El capital de la deuda que vence el año que viene está ya por los 380, 390 millones de dólares y hoy tenemos 350. Entonces, a partir de marzo va a ser clave. Nosotros este año, cuando presentamos la propuesta al Parlamento para el presupuesto del año que viene, hicimos una innovación en el sentido de que habitualmente solíamos presentar entre 500 y 600 millones de dólares de bonos, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hicimos este año fue recortar eso a 350 y pusimos unos créditos multilaterales que son mucho más baratos,
que estos créditos ya están preaprobados por agencias multilaterales como el BID y las CAF, ¿verdad? Entonces, en aras de ahorrar en tema de intereses, pero lastimosamente, como dije, esto no fue aprobado, así que quedará para ir a presentar a partir del mes de marzo. Claro, vamos a tener un presupuesto desfinanciado para el 2022. Es así, es así. Este año ocurrió algo similar, Carlos. Recordemos que el presupuesto ocurrió algo igualito, ¿verdad? Son 250 millones de dólares que el Congreso había aprobado la parte del gasto y había quedado pendiente lo del ingreso, ¿verdad? Esto inicialmente era totalmente para el Ministerio de Obras Públicas. 3 veces se multiplica. Y se dividió, se fue 150 para salud y 100 para el Ministerio de Obras, que fue aprobado recientemente, imagínate, estamos en diciembre ya, ¿verdad? Claro. Entonces eso es algo que no puede ocurrir el año que viene, debería ser aprobado a marzo, abril ya esto. Ahora, hay otra cosa que me preocupa a mí, a mediano a mediano plazo, porque yo creo que 10, 15 años es mediano plazo. El tema de las cajas de jubilaciones. Estaba leyendo en estos días anuncios preocupantes de lo que puede pasar de que pueden pasar con las cajas de los policías, de los militares y de los docentes. Y que puede arrastrar consigo a otras cajas también. No, es algo que puede pasar. ¿Está pasando? Ya son deficitarias esas cajas. Son deficitarias hace tiempo, ¿verdad? El problema es que vos tenés, vamos a dividir a los funcionarios en 3 grupos, ¿verdad? Tenés los maestros, que son más o menos unos 80, 90 mil, ¿verdad? Tenés policías y militares, que son unos 60 mil. Acá tenés 140, sobre un total de funcionarios de más o menos 350 mil, número más, número menos. Estamos hablando de otros 210 mil, que son todo el resto de los funcionarios de distinto tipo, ¿verdad? De todos los ministerios, del Poder Judicial, etcétera. Funcionarios públicos. Funcionarios públicos genéricamente, exceptuando obviamente la gente de gobernaciones y municipalidades, ¿verdad? Entonces, los 210 mil estos, no maestros ni personal de seguridad, son superavitarios. Los 140 mil maestros y personal de seguridad son deficitarios. Pero son tan deficitarios que se comen el superávit de estos 210 mil. Son tan deficitarios que se comen el superávit. Es así, Carlos. Yo siempre trato de poner acá un ejemplo súper sencillo para que la gente entienda. Porque nosotros a veces hablamos con términos un poco técnicos, deficitario, tasa de sustitución, a veces cuesta un poco digerir. Yo pongo un ejemplo súper sencillo. Suponete, Carlos, vos querés ahorrar, a ver, te compras un chanchito, ponés 16.000 guaraníes por día, durante 25 días, que es un paralelismo, porque 16% del aporte sobre 25 años. Ahí tenés un ahorro de 400.000 guaraníes en tu chanchito. El día 26 decidís romper eso y sacás, pero sacás 100.000 guaraníes por día. 4 días te va a alcanzar eso, ¿verdad? Entonces, es ahí donde está el problema, ¿verdad? Entonces, ahí yo te quería comentar también, Carlos y a Manuel, nosotros estamos trabajando, de hecho tenemos una hoja de ruta ya en el Ministerio de Hacienda que va a arrancar con reuniones. La idea es hacer un consenso, Carlos, porque acá hay varios sectores, como decía Manuel, unos son superavitarios, otros son deficitarios. Entonces, la idea es llegar a un consenso y poder tener una propuesta de mejoramiento en el sistema de la carga fiscal para el año 2022. Entonces, esta propuesta consensuada, por supuesto, poner a consideración de los sectores, del presidente de la República, y por qué no de los precandidatos a presidente, ¿verdad? Que ya estamos en un año electoral. Tiene que ser un acuerdo político. Sí, y hay muchos ejemplos, Carlos, de reformas grandes que han pasado en los periodos de transición. De hecho, acá Manuel es un ejemplo, él redactó la ley de responsabilidad fiscal en su momento, y fue aprobada por la administración subsiguiente. Entonces, en ese trabajo se está, Carlos. 2022 es el año nosotros queremos presentar esta propuesta. Es una buena propuesta como para minimizar el impacto que van a tener las cajas en los próximos 10 años. Para mí hay un tema que es importante en esto, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esta situación? Es importante de ver. Saberlo. Esta situación ocurre porque hay gente que se jubila muy pronto. Los maestros, por ejemplo, un maestro se puede jubilar a los 42 años. Imagínate eso que decía, cuando él decía poner 16.000 guaraníes, tener los 400.000 y después sacar de a 100.000. Quiere decir que vos pusiste el 16% de tu salario y retiraste el 100% después al final. Obviamente la plata no alcanza, ¿verdad? Entonces,
¿qué es lo que acá tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es, todos los paraguayos se tienen que jubilar a la misma edad. Exacto. Definamos cuánto es ese número, pero ese número no puede ser 42 años. Ese número tiene que ser 65 años, ¿verdad? Tenemos que empezar a pensar. Segundo punto, vos sabés cómo son las jubilaciones en otras partes del mundo. En otras partes del mundo tu jubilación, vos aportás, te calculan el promedio de jubilación, de lo que aportaste durante toda tu edad, toda tu vida laboral, que obviamente al principio era ordenanza, terminando siendo ministro, posiblemente si es que sos funcionario, y ganaste todo ese rango. Te toman el promedio, ¿verdad? De ese valor. Y ese promedio de ese valor te pagan. Es lo que te pagan como jubilación. O sea, te Acá pagan. los últimos 3 años, acá lo que ganaste en los últimos 3, tu aporte en los últimos 3 años. Eso es en el caso de IPS, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos una regla donde vos sabés a qué edad te vas a jubilar, sabés, todos sabemos, es la misma edad para todos. Todos sabemos cuántos años vamos a aportar. 30 años, 35 años, 25, no sé. Tiene que ser un número relativamente grande, ¿verdad? Todos sabemos. Todos sabemos qué porcentaje de nuestro salario vamos a cobrar cuando estemos jubilados. Todos, y me estoy refiriendo a todos. No me estoy refiriendo solamente a los funcionarios públicos. Una ley que tenga estas características resuelve no solamente el problema de la caja fiscal, que es la caja de los funcionarios públicos. Resuelve el problema de todas las cajas. Uniforma a todo el mundo y le da oxígeno a todas las cajas, en general. Este es un primer... Para eso se necesita un pacto político de todos los partidos para que en el Parlamento eso pueda correr. Y después otra cosa, Carlos, nosotros no podemos seguir teniendo 22% de nuestra población económicamente activa, que es la gente que trabaja, que es la única que paga jubilación. Porque después resulta que hay gente que nunca aportó para su jubilación, llega a su edad adulta y no tiene plata. Y el Estado tiene que sacar plata de otro lado y poner. El programa de adultos mayores es eso. Hoy yo podría decir, vos tenés una cantidad de gente, por ejemplo, en el viceministerio de tributación, tenés un montón de gente que está contribuyendo y ese número es mucho más grande que la gente que paga IPS. En esa ley se debería decir la jubilación es obligatoria para todos. Y vos, si es que estás pagando un impuesto determinado, trae también tanto para tu jubilación y yo le voy a pasar a IPS esa plata. Y no creo que tenga que ser IPS el que tenga que tener todos los recursos. Creo que tiene que haber una jubilación garantizada en Paraguay. Por ejemplo, 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, hasta 5 millones, 6 millones de guaraníes. Vos ganás encima de 5 millones de guaraníes, no hay ningún problema. Vos te vas a una jubilación privada, andate a una jubilación privada, pero yo te garantizo que los 5 millones de guaraníes por lo menos vos vas a tener. Con eso generamos, en un proceso muy largo de tiempo, generamos la posibilidad de que mucha gente esté mejor. Entonces, si estamos hablando de campaña política, esto como campaña política para mí es mucho más eficiente. Manuel, presidente. Sí, es cierto lo que dice Manuel. Coincidí Carlos, con su... Totalmente, ¿verdad? Solo que yo creo que son etapas, estadios, ¿verdad? Una jubilación universal para todos los paraguayos, claro que sería el ideal. Pero yo creo que hay estadios intermedios, por ejemplo, como el tema de la formalización. Hoy, justamente porque hay una alta tasa de informalidad en la economía, se da este fenómeno. Hoy 2 de cada 10 paraguayos son los que pagan para tener una jubilación. O sea, entonces ese 80% que no tiene siquiera esperanza de jubilarse, es lo que están pagando en parte estas jubilaciones en cierta medida privilegiadas que decía Manuel. Y la fuente de este desbarajuste es justamente la heterogeneidad. Como decía Manuel, en el 2003, cuando sale aquella ley de reforma de la caja fiscal, quedaron 6 sectores, ¿verdad? Esto funcionó bien durante varios años, ¿verdad?
Y después empezaron a crearse estos sectores totalmente heterogéneos. Se crearon 10, Carlos, 10 más se crearon, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando que hoy cada uno tiene su propio régimen. Los enfermeros tienen su régimen, los docentes, los obstetras, los médicos, los odontólogos. Estamos yendo totalmente, fuimos en la dirección equivocada. Más fuerte tiene mayores ventajas. Sí, en la dirección equivocada, que era el problema que ya había antes del 2003. Entonces esto necesariamente tenemos que, como dijiste, en un consenso político amplio, solucionar esto, porque solo no va a mejorar. Esto hay que ser sincero, ¿verdad? Así que también nosotros esperamos predisposición de... Hacienda ya está empezando a trabajar esto con los actores políticos. Todavía a nivel técnico, ¿verdad? A nivel técnico todavía. y como dije, la idea es consensuar con los sectores. Acá la idea no es llevar un proyecto de ley, por lo menos de nuestra parte, No hay imposición. a tambor batiente que pueda generar crispaciones. Generar una mesa amplia de debate y durante el 2022 sí llevar esa propuesta consensuada ante los actores políticos, ¿verdad? Pero acá hay una cosa que es importante que la gente entienda, ¿verdad? Me parece, esto es algo que la gente tiene que entender. No es que los 210.000 funcionarios que yo hablaba anteriormente le pagan a los 140.000 y con eso está solucionado el problema. No, falta todavía plata. ¿Cuánto falta de plata? Este año, 184 millones de dólares. 184 millones de dólares. El año que viene van a faltar 400 millones de dólares. Sí, el doble. Ujú. Y así sucesivamente. Cálculo del Ministerio de Hacienda, sería bueno que te digan lo que hicieron el cálculo, ¿verdad? Ujú. Porque para mí se me paran los pelos de punta, porque este número va a llegar a 3.500 millones de dólares en el año 2029. Es así mismo, eso son nuestras Y proyecciones. así son las ¿verdad? proyecciones. Estas proyecciones tienen muchos supuestos, ¿verdad? Que la tasa de envejecimiento de la gente, a qué edad se retira, pero esas son las proyecciones. Al año 2029 el déficit acumulado quiere decir que te fuiste sumando Sí. todos los años, llega a los 3.500 millones de dólares si no 3.500 hay millones de un dólares. cambio, ¿verdad? Hoy las reservas de la caja fiscal que están depositadas en el Banco Central suman alrededor de 400 millones de dólares, que afortunadamente se pudo venir invirtiendo algo, ¿verdad? Entonces también hay una ganancia de intereses que oxigena la caja, ¿verdad? Sí, pero 920.000 se publica sí. hoy. Sí. No es un número para estos No valores que es un estamos número, hablando, sí. ¿verdad? Pero lo que voy es que ayuda a algo, pero no es suficiente. Como dice Man, no es suficiente. Acá hay que tomar esto muy en serio y hacer los cambios que sean necesarios, ¿verdad? Hay Bien. países como Brasil que decidieron repartamos lo que hay. Ujú. Esto es lo que va a pasar en un momento dado. Vamos a repartir lo que hay, no lo que no hay. Porque lo que no hay, usted, señor, señora que está mirando el programa, usted le está pagando a esta gente. No es que le está pagando su compañero funcionario, le está pagando usted que trabaja en el sector privado, le está pagando esto a través de sus impuestos. Estos números son números demasiado importantes para tenerlos en cuenta. Y otra cosa, día que esperamos, se va jubilando gente. Y acá hay una cuestión que es medio jurídica, ¿verdad? Voy a tratar de explicarla medianamente cortito. bien. Tu jubilación, cuando vos no estás jubilado, es un derecho en expectativa. En expectativa, sí. Ujú. Tu jubilación, cuando vos estás jubilado, Derecho adquirido. es un derecho adquirido. Así mismo. En otras palabras, el derecho en expectativa se puede tocar, el derecho adquirido no se puede tocar. Cada día que esperamos se jubila más gente. Más gente. Hay más derecho adquirido y el efecto de la norma o de la política que se tome va a tardar más tiempo. Exacto. Bien, gracias por la advertencia a los dos. Ujú. Esto es para que pensemos entre todos y sobre todo para los actores políticos que van a gobernar el país los próximos años, para que lo tengan muy, muy, muy en cuenta. Gracias, Manuel. Gracias, don Iván, por venir Gracias, y compartir estos temas que son importantes para el país. Vamos a tener para el año que viene un presupuesto desfinanciado y atención con la caja fiscal y las cajas de jubilados. Atención para los próximos años. Gracias, Manuel. Gracias, don Iván. Gracias, a la Manuel. vuelta de la pausa, seguimos en el péndulo. Todos tienen miedo a algo, incluso el calor. Bristol trajo a Paraguay a un monstruo del Polo Norte donde ya no queda calor alguno. Y nosotros le damos la bienvenida. Es el cuculelé del calor. Sí, llegó para espantar el calor de tu hogar.
Ahora en Bristol, los aires split a precios increíbles con las cuotas más bajas del país e instalación gratuita. Contactanos ya. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Farmacia Vicente Scavone, más de 86 años de trayectoria a tu servicio. La más amplia línea de medicamentos, perfumería, cosmética, cuidado personal, juguetes y mucho más. La atención personalizada y el asesoramiento que buscas está en Farmacia Vicente Scavone, las 24 horas. Llámanos al 418-5000 o por WhatsApp 097-418-5000. Bien, entramos en la última parte del péndulo y ya saludamos a José Molina del Instituto de Desarrollo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien. Y está acompañado de Doris Summer, investigadora y docente en Harvard. Con Doris hace un año intentamos comunicarnos, justamente estaba José acá, pero nuestro internet, como sucede muchas veces en Paraguay, lastimosamente falló una vez más. Pero todo lo malo tiene algo positivo, porque han pasado tantas cosas en educación este año y que hoy la tenemos acá presencialmente para charlar con nosotros justamente sobre la educación para este futuro, para todo el siglo. ¿Qué tal, Doris? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Yo estoy muy feliz y muy agradecida por la invitación. Muchas gracias. No, por favor. José, a ver, presentarnos a Doris. ¿Por qué está Doris en Paraguay ahora? Bueno, Doris está trabajando con nosotros en un proyecto con Harvard, financiado por USAID, para mejorar el sistema de educación superior y desde la educación superior mejorar el Estado de Derecho. Y nos conocimos a inicios del 2019 en Harvard, y en una breve conversación me dice que está trabajando en una metodología inspirada en la pedagogía latinoamericana, sistematizada en Harvard, que tiene el atributo de mejorar el aprendizaje, la innovación y la ciudadanía. Entonces, cuando te presentan así, básicamente decimos, bueno, ¿dónde firmamos para tratar de llevar esta iniciativa y explorarlo en Paraguay? ¿Qué se entiende por ciudadanía? Mejorar la ciudadanía, ¿qué significa? Significa, en breves palabras, generar la admiración entre todos. Eso significa. Generar la admiración entre todos. La admiración de todos para todos. Uh-huh. Porque si uno piensa que puede llegar a ser ciudadano tolerando al otro, entonces no llega a ser ciudadano porque no escucha de verdad, no anticipa una contribución del conciudadano. Pero si aprende a anticipar una contribución, algo diferente, algún pensamiento, algún gusto, algún talento que uno no tenga, entonces llega a admirar, a necesitar, a colaborar con el otro. Esto es ciudadanía. Interesante, interesante. Por ejemplo, a ver, la UNESCO publicó un informe acerca de la situación de la educación en Latinoamérica. La situación en sí, en general, es mala, ni siquiera pésima, es mala. En Paraguay es peor todavía. Sí, yo suelo decir que Paraguay es un país en vías de subdesarrollo. Y en educación estamos por allí. Y los últimos estudios de PISA, de estudios de SNEPE, esto de la UNESCO, son un cachetazo a nuestra realidad en materia educativa. ¿Qué es lo que puede hacer un país que está en lo más bajo de sus índices para empezar a salir y al mismo tiempo construir ciudadanía mediante ese sistema? ¿Qué es lo que tiene que hacer un país o qué tienen que hacer los líderes de un país para reflotar y flotar a través de la educación? Bueno, la buena noticia es que el Ministerio de Educación está muy a favor de experimentar nuevas cosas. Por ejemplo, el
el programa que tenemos José y yo, que se llama Pretextos. Y lo que se propone aquí es poner en valor no la educación convencional, sino la educación popular. ¿Qué pasaría si en vez de tener las aulas organizadas en filas militares con una persona autoritaria al frente, en vez de esa situación que sabemos que no funciona, si nos sentáramos en círculos a mirar todos a todos, si todos hiciéramos preguntas al texto en vez de hacerle preguntas al niño? O sea, el niño no es un objeto de escrutinio, es un investigador. Y si todos los niños, todos los jóvenes, todos los maestros hacemos preguntas al texto, empezamos a cambiar la relación con uno mismo, con el texto y con los prójimos. Entonces, eso es muy sencillo y se basa en prácticas populares latinoamericanas, como dice José. Yo soy de literatura latinoamericana. He aprendido de muchas prácticas populares. Por ejemplo, a los niños y a los jóvenes y a muchos adultos no nos gusta leer. Cada vez menos. Y sin leer no hay progreso. Así mismo. ¿Ok? Los índices de lectoescritura son indicadores fieles del progreso político, económico, cívico. ¿Eh? ¿Cómo hacemos leer a la gente que no quiera? Pues hay prácticas muy bonitas latinoamericanas, como leer en voz alta, enamorar a la gente con un texto difícil mientras dibujan. Eso lo hemos aprendido en las fábricas de tabaco. Los torcedores de tabaco hacían cosas aburridas con las manos, pero hacer cosas manuales ayuda a concentrarse. Claro. Entonces, con esa concentración se les leía lo que los trabajadores pedían. ¿Y qué pedían? Por ejemplo, Romeo y Julieta. Es el nombre de una marca popular todavía. Montecristo, Hemingway, Marx. Son marcas de tabaco. ¿Sí? Entonces, todos los trabajadores tabacaleros eran intelectuales, los que sabían leer y los analfabetos. ¿Por qué no rescatar una linda práctica de esa? Ustedes saben, cuando usted dice eso me recuerda una experiencia que también fue muy publicitada en España con los jesuitas. Los jesuitas, hicieron un colegio en donde la mitad del colegio era como cualquier colegio normal, con las aulas, con el cemento, todo. La otra mitad del colegio era totalmente innovadora. Las clases no eran con las sillas y los pupitres, estaban todos alrededor, unos de otros, aprendiendo de esa manera. Fue una experiencia increíble en España que después otros empezaron a replicar por la excelencia de los alumnos que salían de esa escuela. Por eso cuando usted automáticamente me recordó esa experiencia. ¿Por qué no aprovechamos esas experiencias? Otra cosa que no aprovechamos es toda la herencia de María Montessori. Hace más de 100 años, Montessori, que era médica, investigadora, y que trabajó en los guetos de Roma, desarrolló un sistema que funciona, con pobres, con ricos, con todos. ¿Por qué no aprovechamos esa lección en la educación básica y superior? Sí, es todo un tema. Todo un tema. Nosotros tenemos gente que lee, pero no entiende lo que lee. Ajá, eso es. ¿Verdad? Es decir, leemos, pero no manejamos los conceptos. Y tenemos que aprender a manejar los conceptos. Por eso, cuando llegamos a adultos, somos analfabetos funcionales y terminamos votando por el menos peor, no por el mejor. Terminamos votando por el menos peor para que nos dirija. Sí. ¿Verdad? Es decir, hoy tenemos un parlamento con el que tuvimos que discutir por qué recortaban el alimento para los niños. Cuando que he sabido que un chico bien nutrido desde los 2 meses hasta los 6 años tiene un cerebro desarrollado como para absorber todo lo que se le pueda enseñar. ¿Verdad?
Bueno, esa es nuestra clase política y la clase dirigencial. Así que estamos con déficit, José. Es decir, esto que Dori está señalando, se puede aplicar, se aplica en alguna, ya que estamos hablando de enseñanza superior, se empieza a aplicar en alguna universidad. Sí. Empezamos a aplicarlo en el Instituto de Desarrollo. Doris viene de las humanidades, nosotros enseñamos economía, gestión y desarrollo. Yo lo apliqué en un curso de cálculo y realmente notamos un efecto Positivo. súper positivo, ¿verdad? Súper positivo. Lo estamos aplicando en nuestras aulas y dentro de este proyecto que tenemos con USAID, lo estamos llevando a la Universidad Nacional de Concepción, a la Universidad Nacional del Este y a la Universidad Nacional de Canindeyú. Se están formando profesores dentro de estas, dentro de estas 4 instituciones, también en la Facultad de Derecho de la Nacional se está iniciando. Entonces, y todas las retroalimentaciones que estamos recibiendo son positivas. Y lo que más me entusiasma a mí es que podemos llevarlo también a la educación escolar básica y a la educación media, no solamente a la educación superior. Y ahí es donde ayer se lanzó el primer borrador del plan de transformación educativa. Sí. Y cuando uno empieza a pensar en el sistema educativo paraguayo, tenemos 75.000 docentes, 1.500.000 estudiantes. Entonces, cualquier elemento que se quiera hacer es un desafío muy grande. La belleza de este sistema es que inicialmente con un entrenamiento de 15 horas y otras 15 horas de aplicación en aula y de reflexión, uno ya tiene ciertas herramientas para hacer las cosas diferentes y ve los resultados diferentes. Entonces es algo que en cortísimo plazo se puede iniciar y se puede ir en cascada. Entonces es algo accionable, algo estratégico y algo que uno ve resultados concretos. Y lo que vos mencionabas de los jesuitas, de la experiencia de dividir la institución en 2, es lo que nos encantaría poder hacer aquí en Paraguay. Un proceso gradual de aplicación y de medición. Queremos medir exactamente cuánto mejora el aprendizaje con los estándares de OECD, de PISA. Y Doris estuvo hablando el mes pasado con el director de PISA y se quedó entusiasmado con hacer esta medición y ojalá que la podamos hacer aquí en Paraguay. Ojalá que se pueda hacer acá en Paraguay. Cuando se habla de educación popular, no es desde el punto de vista ideológico. No, para nada. Es desde el punto de vista de aglutinar a todos. Sí, y de poner en valor las prácticas populares. Eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, ¿qué es una práctica popular? Leer en voz alta mientras la gente trabaja. Eso es una práctica. Hacer libros de cartón usado, de reciclar cartón para hacer libros buenos, bonitos y baratos. Eso es una práctica que se llama la cartonera y se hace por toda América Latina. Eso empezó en Buenos Aires, pero se ha regado porque no cuesta nada y los libros son bellísimos, son obras de arte y la gente hace su propio libro y atesora su libro. ¿Y dónde incluimos a la tecnología, por ejemplo, en el aprendizaje de esta manera? Perfecto. Yo quisiera dar un paso atrás y retomar la pregunta anterior que le habías dicho de educación popular. Educación popular yo lo pondría como opuesto a una educación autoritaria, ¿verdad? Entonces, básicamente, en una educación autoritaria uno sabe, los demás no saben. En una educación popular igual a democrática, por decirlo así. Sí, en una educación popular, el sujeto más dinámico del proceso de aprendizaje son los que están aprendiendo y que tienen saberes y que traen y que tienen ganas y que investigan y sobre todo que quieren divertirse. Nadie quiere pasar una clase aburrida. Entonces, ahí es donde también se facilita esa diversión y me recordaba Doris que la etimología de la escuela viene de el tiempo de ocio, de manejo del tiempo de ocio. Entonces uno maneja el tiempo de ocio para divertirse, introduce técnicas con arte para pasarla bien y eso hoy nos dice la neurociencia que es una precondición para el aprendizaje. Cuando están dadas esas condiciones, la tecnología es un instrumento que puede estar como puede no estar. Estas clases, estas técnicas se las pueden aplicar a nivel presencial y también las hemos aplicado a nivel virtual con Zoom, ¿verdad? Entonces no hay gran diferencia porque el aprendizaje
la esencia es la misma y mediado por instrumentos de tecnología que pueden haber o no. Doris, ¿en cuánto tiempo los docentes pueden prepararse para esta nueva forma de enseñar? Como dice José, que ya es experto, 15 horas. Es súper económico en 15 tiempo. horas. Sí, acompáñenos y en 15 horas ya sabrá multiplicar los facilitadores también. Bueno, y otras 15 horas por lo menos de aplicación. De Porque una cosa aplicación. es Sí. tener las 15 herramientas horas de, claro, adquirir las herramientas y después aplicar y después supervisadamente. aplicarlas. Le voy a decir por qué es tan económico. El protocolo de pretexto siempre es el mismo. Uno aprende el protocolo y lo usa para economía, para cálculo, para literatura, para japonés, para cualquier cosa. Va así, leer en voz alta mientras la gente dibuja. Todo el mundo le hace una pregunta al texto, todo el mundo. Uno escucha 20, 30, 40 preguntas en torno al texto. Un texto difícil o aburrido empieza a abrirse. Cuando hablan de 15 horas, ¿es 15 horas continuas No, o no, 15 no. horas en semana? No, son 15 horas, pueden ser 3 horas semanales, 6 horas semanales, ¿ok? Lo que quepa en la agenda de la escuela, del Sí. grupo. Bueno, hacerle una pregunta al texto. Después, preguntar al grupo qué arte quieren hacer con este texto. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a hacer un mural, vamos a hacer una receta de cocina. ¿Qué quieren hacer? Entonces, el maestro viene con la materia que tiene que cubrir y los estudiantes deciden qué tipo de arte vamos a elaborar. Y la co-creación, la colaboración es inmediata. El estudiante decide lo que va a hacer. Y esto se aplica a a todas las áreas del saber, a las matemáticas, a la ciencia, se aplica a todos. A Es decir, todo. por ejemplo, con esta didáctica, ¿cómo se enseña, por ejemplo, o cómo se aprende matemáticas? Bueno, el experto lo Acá tenemos está claro, acá. él hizo Pero cálculo, claro. lo que quiero decir para presentar al experto es que muchos maestros de matemáticas dicen que el problema más importante de los estudiantes es que no entienden cómo leer el problema. Claro. No entienden Exacto. la prosa. Pueden manipular a veces los números, No aprenden a razonar. pero no aprenden la gramática. Bueno, la matemática es un lenguaje, Sí. ¿verdad? Y como se puede aplicar como se aprende cualquier otro lenguaje, se puede aplicar esto. Hay elementos de lectura conceptual, hay desafíos, y en la clase le preguntamos qué quieren hacer, y algunos hacían poesía sobre las derivadas en cálculo, otros hacían rap, hacían rock, hacían dibujos, ¿verdad? Entonces se le ocurría un montón de cosas, pero el hecho de preguntarse qué van a hacer y el estar interactuando bajaba los decibeles de la atención, los claro. abría más y después catalizaba que pongan tiempo también de lectura, de ejercicios, de resolver. Y se genera un espíritu diferente. El elemento de ciudadanía es un elemento central, que yo no me había percatado hasta que empezamos a dialogar con Doris, que como docente, mi rol de docente tradicional, si le hacía una pregunta a alguien que le notaba distraído, eso es básicamente muy intimidante y probablemente consiga que se cierre más, que haya temor. Es decir, En cambio, ustedes están aplicando esto, me decía, en la universidad Sí. en este momento. Esto me da a entender que un chico que estuvo 12 años en el colegio con un sistema de aprendizaje no va a tener ningún problema en adaptarse rápidamente a este nuevo sistema. no tienen problema. No tienen No problema. tienen problema. Y Es decir, que se puede usar para la primaria, la secundaria y la universidad. así es. Cuanto antes empiece mejor. Y para cualquier carrera. Y para cualquier disciplina donde haya un Para texto que leer. biología, para física, para todo. Para cualquier. Hemos trabajado con físicos, con astrofísicos, con médicos, con psiquiatras, con todos, porque cuando uno pone al sujeto en el centro de su aprendizaje, es muy lógico, es muy sencillo, es muy claro. Y lo que a donde iba, creo, José, es que cuando un maestro señala a un estudiante es un poco agresivo. Pero en pretextos hacemos una cadena de invitaciones. Yo lo invito a usted a hablar, usted invita a José, José invita al profe.
Entonces, y recibir una invitación de un par, se agradece. Sí, se agradece, sí. Cierto. Entonces cambiamos el tono y profundizamos en la materia. Es una caja de herramientas que uno tiene a su disposición, que va aplicando. Y lo que aprende en esas 15 horas prácticas es precisamente aplicar. A veces se pasa uno y el entrenamiento de esas 15 horas de práctica se lo hace por lo general con 2 que le va recordando, ¿verdad? Y después, como todas cosas, es práctica, ¿verdad? Ujú. Y esto es aplicable en Paraguay. Es decir, ustedes hablaron con la gente del Ministerio de Educación. Esta mañana estuvimos... Estuvieron hablando. ¿Y le interesa al Ministerio esto? ¿Podría el Ministerio asimilarlo, aceptarlo y bueno, utilizarlo? En la reunión que tuvimos esta mañana con la viceministra Mancuello de Educación Superior, que tienen, y con Nancy Benítez, que es la encargada de formación docente, se quedaron sumamente abiertas y quedamos en que en enero íbamos a hacer un primer taller con 25 personas, ese es el número con el que se trabaja, donde van a experimentar y después vamos a pensar entre todos cuáles serían los siguientes pasos. ¿Puede ser parte de la transformación? Ojalá. Yo creo que tiene que ser, yo estoy convencido que es algo muy costo efectivo, que se puede hacer con relativamente pocos recursos y con alto impacto, y sobre todo que es algo bien accionable. 15 horas con una caja de herramientas que hay que aprender, aplicar, sistematizar y volver a refinarlo, ¿verdad? Entonces es algo concreto y que estoy muy entusiasmado que se lo haga aquí en Paraguay y que se pueda medir también, ¿verdad? Entonces, ¿Y qué tal la experiencia en las universidades del interior? Estamos teniendo muy buena retroalimentación y sería bueno un día invitarlas a las personas que están aplicando en el interior y que cuenten de esas experiencias. O sea que mi productora vuela, por eso es productora del programa, ¿verdad? Vuela. Y me estaba diciendo acá en el oído, me estaba diciendo, qué lindo sería poder demostrar en televisión a través de un reality, por ejemplo, todo este entrenamiento y cómo se implementa esta didáctica. Y qué útil sería, ¿eh? Qué útil sería tener esa... Vamos a Bueno, trabajar con tu Así productora. que si ustedes quieren, le tienen que pagar a ella por la creatividad. No, pero ¿quién le paga a quién? Esto es un servicio a la nación. Por el rating que pueda tener, digo yo. Sí, no, nos entusiasma mucho la oportunidad aquí en Paraguay, porque los dirigentes están abiertos y entienden de qué se trata. Miren, hoy hicimos un taller con los nuevos facilitadores, con un texto de derecho humano en torno al derecho de la mujer. Un texto difícil. ¿Y qué se hizo? Entre todos se tomó una decisión de convertir ese texto de derecho de la mujer en materia prima para una actividad que se llama en Paraguay esa ronda de Aro, que se hizo tanto en castellano como en guaraní. Citando elementos del texto e interpretando entre dos el texto. ¿Qué cosa? O sea, esto es orgánico, no es una imposición. Qué interesante, qué interesante, qué bueno que el ministerio se muestre interesado. Mira, a nosotros también nos tocó en este 2021 en los 2 semestres. En el semestre pasado hicimos un curso con estudiantes de Harvard y el Instituto de Desarrollo sobre cultura y desarrollo en Paraguay. En el segundo semestre, como salió bien, se volvió a hacer cultura y desarrollo en América Latina. Y vos preguntabas el tema de tecnología. En el primer semestre en Harvard estaban también todos virtual y hacíamos con la tecnología virtual Paraguay y Estados Unidos. En el segundo semestre en Harvard ya estaban presencial, nosotros continuábamos con lo virtual y sin ningún tipo de problema de interacciones. Tal es así que se generaban lazos por el elemento de ciudadanía, que un estudiante de Harvard con un estudiante del instituto escribían un trabajo conjuntos, y básicamente iban co-creando y iban enriqueciéndose. Creo que
esta metodología hace que se pierda el miedo, porque puede ser muy intimidante para un estudiante de Paraguay trabajar con un estudiante de Harvard, pero ahí se generaba esa ciudadanía, esa empatía, por decirlo así. Esa empatía, ¿verdad? Que el método lo facilita. Bueno, sirvió para algo esperar un año. Mucho. No, sirvió para mucho, sí, realmente. Así que les agradezco. ¿Por cuánto tiempo se queda en Paraguay? Me quedo hasta el 8 de diciembre. Y después, pero va a venir, ir. Sí, queremos que venga más a menudo. Yo volveré a iniciar esa cascada y después no haré falta. Lo que pasó hoy fue, por ejemplo, el lanzamiento de nuevos facilitadores. Eso fue el momento cumbre para mí, aunque llegamos también a celebrar los 20 años del Instituto de Desarrollo y eso va a ser un evento importante. Sí, el viernes hacen su farra, ya sabemos. Sí, pero está invitado. Pero también acompañar a los nuevos facilitadores fue importante para mí. Entonces, yo estuve en los primeros momentos, di una indicación, enderezamos un detalle aquí y después salí porque sabía que yo no hacía falta. Eso era el momento de triunfo para cualquier maestro. Qué bueno. No hacer falta. Mire, le agradezco que haya venido. Muchas gracias, Doris, por venir. Gracias. José, muchas gracias por venir, por traerle también. Es importante, vos sabés que para mí la educación es importante. Y bueno, siempre que haya necesidad, me pegas un telefonazo y traemos a más Doris acá a Paraguay. Perfecto, ¿sí? Yo sé. Muchas gracias. No, gracias por estar con nosotros y a ustedes por acompañarnos otro miércoles más. Hasta la próxima.